una mezcla, su alimentación, una predicción inicial del tope y del fondo. Lo que nos interesa son los dos compuestos clave. Supongamos que esto fue inicialmente por lo que fue Veguedes. Entonces lo que nos interesa es una estimación inicial. ¿Qué hacemos? A la condición del tope, temperatura y presión, calculo los valores de K. Estas son las constantes K. Y a la del fondo, calculo los valores de K. Entonces, con esos dos valores que tengo, los sustituyo aquí en esta ecuación para clave liviano y clave pesado, clave liviano y clave pesado, y obtengo entonces, ¿quién? El valor de beta y de BLK. Entonces tengo beta LKHK 1.30, BLK 0.91. Tomo estos dos valores que están acá, los meto en la ecuación de Wien, ¿ok? Para las fracciones de recuperación que podemos calcular en función de estos flujos que tenemos de los dos compuestos clave, y entonces determinamos el número de etapas mínimas, 14.77. ¿Qué sucede? Después tenemos que recalcular otra vez estos flujos de compuestos no claves que hay acá, ¿ok? ¿Cómo recalculamos los flujos de esos compuestos no claves? Tomamos este número de etapas que hemos fijado, ¿ok? Y nos los llevamos para las ecuaciones que veíamos anteriormente. Entonces tenemos 14.77. Entonces, este valor de n su mínimo lo tengo, 14.77. F su i, vimos que es dato, ¿ok? Dato de la alimentación. BHK, DHK queda establecido al fijar la fracción de recuperación del clave pesado en el fondo y la fracción de recuperación, perdón, de ese clave pesado en el destilado. Entonces, este valor es conocido. Tomamos para cualquier otro compuesto. Por ejemplo, compuestos no claves livianos, etileno y etano. Entonces, supongamos que, por ejemplo, que vamos a hacer el cálculo para el etano. Recalculamos entonces estos dos parámetros. ¿Qué sucede? Que esto va a ser beta del etano C2H6 clave pesado, lo que vamos a calcular aquí. Y vamos a calcular beta de C2H6 clave pesado. A través de eso, ¿qué necesitamos? Únicamente calcular las K del C2H6 en el tope y la K del C2H6 en el fondo. Esto lo podemos conocer. Y de esa manera calculamos beta y B. Tomamos esos valores y los insertamos aquí, insertamos aquí y lo insertamos aquí. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda entonces únicamente esta relación de flujos molares totales que hay de las corrientes. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, bueno, esto lo podemos transformar en beta o en el destilado, como ustedes lo quieran, y esto viene a ser F menos D. ¿Por qué? Porque se debe satisfacer que lo que ingresa es igual a lo que sale en el fondo más lo que sale en el destilado. Entonces aquí se satisface. Entonces fíjense que F es conocido. Perdón. Ahí déjenme corregir. Ok, ahora sí. Entonces el destilado es igual a F menos B. Entonces F es conocido, o sea que realmente la incógnita que me queda aquí, que no conozco, es el flujo molar total en el fondo. Y lo que quiero calcular es el flujo molar de cada una de las especies, que se relacionan a través de ¿qué? Estas dos ecuaciones, a través de esta y a través de esta que está acá. Entonces, ¿qué hago? Puedo asumir inicialmente un valor de B.
fijo un valor de B, resuelvo esta ecuación y obtengo B sub I. Para ese valor de B que fijé, calculo todos los B sub I y verifico el valor que hay inicialmente. Es de esperarse que en una primera interacción no encuentre convergencia. Entonces, reajusto ese valor semilla de B y al reajustar ese valor semilla de B, vuelvo a repetir todo este procedimiento para predecir los valores de B sub I. Laborioso, ¿verdad? Pero bueno, en una hoja de cálculo no es algo que sea bastante difícil de llevar, ¿ok? Advertencias, ¿no? En la literatura hay muchas aproximaciones, ¿no? Por ejemplo, de pronto, lo digo por si se encuentran, porque hay veces, está claro, hay diferentes fuentes de información a las cuales se acude para profundizar en esto. Entonces, por ejemplo, si tomamos una referencia como el texto de Luidi, fíjense dónde está beta LK. Está fuera del logaritmo. Pero si trabajamos con King, fíjense dónde está beta BLK. Está dentro del logaritmo. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con respecto a cuál es el enfoque que se toma, ¿no? Siempre y cuando digo esto porque hay veces es muy fácil decir, no, tu ecuación está mala o la ecuación está mala cuando lo que tenemos son diferentes referencias con respecto a dónde estamos trabajando, con quién estamos trabajando, quise decir. Preguntas. Vale. Entonces, Fenske, Wing es primera opción. En situaciones muy extrañas, cuando Wing no nos funciona, entonces recurrimos a Fenske, porque entonces ya la simplificación es muy grande en términos de volatilidades. Volvemos a predecir entonces estos compuestos no clave, o los hemos predicho, mejor dicho. Iteramos, verificamos composiciones, se satisfacen las condiciones de composición, entonces hemos encontrado ya la presión en la columna, la condición de la alimentación, el número mínimo de etapas y la predicción inicial. Entonces, cuando ya logramos salir de este algoritmo, podemos avanzar entonces a lo que es la ecuación de Underwood para calcular la relación mínima de reflujo. ¿Okay? Ahora lo que vamos a calcular, fíjense, esto se trató de n mínimo. Cuando tengo n mínimo, tengo reflujo total. Y ahora aquí voy a calcular R mínimo, reflujo mínimo. Y entonces aquí es cuando tengo perdón, que se me perdió el. Y entonces aquí es cuando tengo una condición de número infinito de etapas. Fíjense los dos extremos. Número mínimo de etapas. Ahora estoy calculando realmente una condición de número infinito de etapas. Reflujo total. Ahora estoy calculando una condición de reflujo mínimo. O sea, condiciones extremas. Entonces ahora vamos a enfocarnos acá en un R mínimo. Nos quedan 10 minutos de la sesión. Vamos por lo menos a introducir la ecuación de Underwood. Bueno, antes de introducir la relación de reflujo, voy a retomar lo que son las zonas pinch, ¿ok? Esas zonas que representan zonas de composición aproximada constante, ¿no? Y que nos llevan a diferentes tipos de separación, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos que esa zona pinch o punto de composición constante se encuentra cercana de la zona de la alimentación. Y eso es lo que nos conduce a lo que vamos a denominar un sistema tipo 1 o clase 1. ¿Qué es un sistema tipo 1 o clase 1 de separación multicomponente de destilación? Es que aquel sistema
donde todos los compuestos que están presentes en la mezcla se distribuyeron. ¿Qué significa que todos los compuestos que están presentes en la mezcla se distribuyeron? Que si aquí tengo A, B, C y D, supongamos que estos son los dos compuestos clave, en el destilado vamos a tener A, B, C y D